El año 2022 ha sido un año retador, sin duda alguna, y el tema de las pensiones está presente en la Asamblea Legislativa. Analizaremos cuáles han sido las propuestas, soluciones y ver cómo los diputados están enfrentando este tema. Estamos en compañía del diputado Francisco Nicolás de la fracción Liberación Nacional. Don Francisco, bienvenido a Enlace. Vamos a hablar hoy del proyecto de ley que usted presentó a la corriente legislativa sobre el ROP y la posibilidad del 30% para que las personas puedan retirarlo y hacer pago para sus deudas. Para los costarricenses y explicarles un poquito qué es el régimen obligatorio de pensiones, lo que entendemos como ROP, y por qué usted propone ese 30% de retiro. Bueno, muchas gracias por tenerme en el programa. Quiero decirles en primer lugar que el régimen obligatorio de pensión complementaria, en realidad es ROP, con C al final, es un avance en materia de economía laboral que este país ha logrado desarrollar y significa que cada vez que nosotros recogemos nuestros salarios, aportamos a fondos de capitalización, digámoslo así, manejados por operadoras calificadas. Y esas operadoras calificadas se encargan de un buen cuidado financiero de estos recursos y con eso entonces nos garantizan casualmente el título del régimen, una pensión complementaria, ¿verdad? Este esfuerzo, digamos, de orden legal, pero al fin de cuentas financiero, económico, ha venido siendo dirigido por un grupo de operadoras de pensión que incluso tienen una asociación, la Asociación de Operadoras de Pensión, y ellos, a mi criterio, han perdido el rumbo que deberían de tener los operadores de pensión. En particular, se han dedicado y se han comportado como un ente financiero más, no han tenido una conciencia clara de el cuidado extremo que hay que tener con estos recursos que son de ustedes, de míos y de todas las personas contribuyentes. Y entonces por eso es que tenemos en los últimos meses reportes de negativos en todos los estados de cuenta. La otra parte de su pregunta, ¿qué me motiva a mí para presentar este proyecto de ley? Bueno, en primer lugar, cumplir una oferta de campaña que hizo mi partido Liberación Nacional en la recién campaña electoral pasada, donde le dijimos al país que nosotros íbamos a presentar este proyecto de ley para entregarle a las y los costarricenses el 30% de lo que tienen ellos guardado, ahorrado. ¿Por qué? Porque soluciones extraordinarias a tiempos extraordinarios. ¿Cuál es el tiempo extraordinario que estamos viviendo? Lo vemos todos los días en las calles, lo vemos todos los días en los índices de cómo está el país. El Estado de la Nación nos indica claramente cómo la pobreza va aumentando, la desesperación va aumentando, la calidad de vida del costarricense se deteriora física, mentalmente. Estamos ante una situación de emergencia económica del costarricense. El costarricense está, más de un 60% de los costarricenses endeudados, y dedican más de un 70% de sus salarios a pagar deudas. Y además le deben a 3 o a 4 acreedores. Eso no es calidad de vida para el costarricense, ni para su familia, ni física ni mental. Entonces el proyecto busca eso, busca dirigir un 30% del ahorrado específicamente al pago de deudas. Una pregunta, don Francisco, porque dentro de los detractores que han venido incluso aquí en la Asamblea, la superintendente, doña Rocío, vino a hablar un poquito de las inconveniencias del proyecto suyo. Llama la atención dos cosas, y usted tocó muy bien el tema de inversiones fallidas. Ella misma habló que el 62% de las inversiones estaban colocadas en el sector público. Entonces, ante los bajos rendimientos, pregunta uno si no estamos en un círculo vicioso donde las inversiones del ROP se invierten en bonos del Estado y no están generando esos rendimientos de todos los costarricenses. Por otro lado, ella sí hizo varias críticas diciendo que el 31% de los afiliados recibiría 1,5 millones de colones o menos, que eso versus
lo que se tiene que pagar en cuotas, casa, carros, tarjetas, pues no sería un impacto significativo, y que el 50% de los afiliados recibiría 300.000 colones o menos. Tomando en cuenta que hay una diferencia entre 2,9 millones afiliados que están inscritos y solo 1,3 que están realmente cotizando y permanentes en el sistema, ¿qué opinión le merece usted estas afirmaciones de doña Rocío Aguilar, la superintendente que vino aquí a la Asamblea a decir que este proyecto era inconveniente, y el impacto que tendría si se hiciera ese 30% de retiro? Ratifica lo que yo le pedí, que renuncie. Es una persona insensible, es una persona que solo ve números. Para ella, con su buen salario en la SUPEN y en la SUGEVAL, por supuesto que 350.000 colones no es problema, ¿verdad? No resuelve nada, ni 1 millón resuelve nada tampoco para los demás. Para los costarricenses, 100.000 colones que sean, 200.000, 300.000, hasta 1 millón es ayuda. Estamos hablando de ayudar a las personas. Por eso yo creo que doña Rocío, la gente de SUGEVAL, la gente de SUPEN y las operadoras, todos forman lo que yo he dado por llamar un club de inversionistas tipo Wall Street que tenemos aquí instaurados manejando nuestros fondos. Es surrealista que un recurso que es de todas y todos nosotros esté manejado de forma tan insensible. Y el argumento que tienen ellos, y ahí se atrincheran, es decir, no, es que eso va a hacer que la persona se pensione con menos recursos. Sí, usted cuando se pensione, dentro de 15 años, va a tener menos recursos. Viva mal 15 años ahora, viva abrumado por las deudas, viva mal con sus recursos, con su familia, con problemas familiares, con problemas económicos, con acosos y persecuciones de sus acreedores. Viva así 15 años y al final va a tener una exigua pensión complementaria, que además es complementaria. Ojo y juego de palabras de ellos. Hablan de que su pensión va a ser menor. No, señor, su pensión va a ser la misma, la que usted está cotizando al régimen de invalidez, vejez y muerte. Nada más, esa es su pensión. Lo demás es complementario. Y además hay remedios que vienen de camino en la corriente legislativa. ¿Por qué no lo mencionan? ¿Por qué no levantan la mano y dicen, por ejemplo, que van a apoyar el proyecto que se llama Pensión Consumo, que es un proyecto que ya está dictaminado, que está listo para ser convocado por el gobierno, que no lo quieren convocar a extraordinarias, donde usted cada vez que pide una factura se convierte en un recaudador del Estado y el Estado lo premia dándole 3 de los 13% del impuesto de ventas, del IVA. Entonces, hay soluciones, pero no quieren tocar la masa monetaria. Punto de lo que usted trató ahora. Sí, claro, una buena parte está colocada en deuda pública, pero hicieron inversiones riesgosas y eso lo han dicho muchos economistas. Lo que pasa es que no quieren reconocerlo, pero se pusieron de valientes a invertir afuera. Sí, están hablando de un 30% y sería importante pues revisar ese 30%, cuáles rendimientos dan, ese 8% del sector privado, pero sí llama la atención un 62% en el sector público. Ahora que se estaba tomando en cuenta el tema del gobierno, nos habló. En sesiones extraordinarias, pareciera que el gobierno se ha centrado en presupuesto y eurobonos, esa ha sido su agenda. Se ha llegado recientemente a un acuerdo para poder avanzar en la aprobación del presupuesto y también en el de eurobonos. ¿Qué análisis en general hace usted del trabajo de gobierno en estas sesiones extraordinarias y qué proyectos hace falta o usted nota no ha querido impulsar el gobierno? La palabra que les corresponde a ellos, torpes. Han sido torpes. Lo digo respetuosamente, pero es torpes. Ellos no han tenido cintura, no han tenido capacidad de negociación. Vean ustedes, desde el presidente Chávez para abajo, lo que hemos recibido los diputados han sido presiones, frases peyorativas, etc. Un gobierno que solo tiene 10 diputados, ¿verdad?, debería entender que para pasar inclusive leyes normales de 29 votos y más aún las de 38, requiere tener buenos operadores políticos, buenos en el sentido de la palabra sanos, talentosos, con capacidad, con convocatoria, con liderazgo, con diálogo, construyendo puentes, etc. Pero no, aquí lo que tenemos es confrontación interna y desde afuera el Ministerio de la Presidencia y el señor Presidente de la República no suman, no mueven la aguja. El arreglo que se hizo con eurobonos es un arreglo evidentemente intralegislativo. Aquí lo que vino el Ministerio de la Presidencia fue a coronar un esfuerzo que ya traían las fracciones. Todos nos pusimos la bandera patriótica y empezamos a trabajar por Costa Rica y empezamos a hacer de un lado y a manejar del otro hasta que nos acomodamos en una solución integral.
Pero aquí no fue el gobierno el que nos vino a pontificar y decirnos cómo hacer el arreglo de eurobonos. Además, no saben ni cómo hacerlo. Entonces, lo que quieren es imponer, imponer. Y en esta democracia hay que conversar, hay que consensuar. Por eso yo digo, sinceramente, a mí me parece que el presidente no está acostumbrado a vivir en democracia. Sí, llama la atención porque en el caso del presupuesto, que son 12 billones, 80.000 millones fueron todo un tema de negociación por parte de las diferentes fracciones que destinaron de nuevo a temas comunales, sociales, sanitarios y culturales, plata que se había cortado del presupuesto, que no es poca cosa. Y en el caso de eurobonos, pues se tuvieron que poner condiciones que inicialmente no se habían planteado por parte del Ejecutivo y que fue efectivamente una negociación a lo interno de las fracciones para poder dar ese cheque en blanco que inicialmente se quería. ¿Está usted conforme con esos 5.000 millones, tomando en cuenta que se van a dar 3.000 de un solo inicialmente? Y con ese sistema de rendición de cuentas de cómo se está colocando, cuándo se está colocando, estoy cumpliendo gobierno con los compromisos con el Fondo Monetario y los compromisos internacionales. ¿Le parece que fue oportuno esa negociación? Creo que sobre el punto de eurobonos, para ponerlo en realidad, el que comenzó la subasta fue el presidente Chávez. Cuando dijo 6.000 o nada, ahí atinitó la cuerda del diálogo. Era decir, mi propuesta son 6.000, escucho propuestas de ustedes. Esto es una democracia, pesos y contrapesos. Por eso digo, el presidente no sabe vivir en un modelo democrático como el nuestro. Le incomoda, le molesta, lo lamento. Esto es el sistema como está. En eurobonos, ¿qué tuvimos que hacer? Cuando empezó el señor a hablar de que los iba a usar para pagar aguinaldos o para pagar el salario escolar, etc., cosas que no son ciertas y él lo sabe, entonces tuvimos que empezar a ponerle regulaciones al tema. ¿Cómo vamos a tomar dólares en bonos en dólares para pagar gasto corriente interno? Jamás. Lo que se hacía es lo que se llama recambio. Es decir, con esos dólares se compra deuda cara que nos está asfixiando y libera flujo de caja del gobierno. Es como que usted tiene una deuda muy onerosa con un interés muy alto, yo le presto más barato, usted paga esas deudas, siempre se queda pagando, pero con el saldo en intereses empieza a generar obra. Esa es la ecuación macro, pero no, empezaron a torcer la realidad y eso complicó la negociación. Por dicha, aquí hay talento de muchas fracciones y lograron un proyecto de ley que lleva controles, procesos, mediciones, índices, ¿verdad? Lo que no se puede medir no se puede gestionar. Entonces ellos lo midieron muy bien, los equipos económicos de las fracciones, y lograron un texto que es bastante seguro al objetivo que se busca. Pagar deuda, no pagar gasto corriente. En cuanto a eurobonos, en cuanto al presupuesto, este es el presupuesto que tiene la inversión social más baja en 15 años. O sea, por el amor de Dios, ¿cómo va a presentar un presupuesto donde cuando hay tanta pobreza, no lo digo yo, lo dicen todos los índices, ¿cómo usted va a presentar un presupuesto con una baja inversión en materia social? No digo gasto social, eso es un error. Invertir en combatir la pobreza es sostener la democracia. Quiero ver a los que atacan la inversión social diciendo después que aquí hay grupos de loquitos o loquitas en las calles o haciendo movimientos subversivos. Quiero verlos, aunque estén forrados de millones, para ver de qué se van a quejar. Aquí hay que invertir para combatir la pobreza. Pues este gobierno nos da una clase magistral de cómo no invertir en pobreza y entonces nos da la menor inversión posible. Y le agrego algo más, perdón, cuando nuestros diputados de 5 fracciones dispusieron recursos casualmente para obras y temas de compensación en educación, en el IMAS, etc., 2 metros de alto dio el gobierno molesto porque hicimos inversión social. Sí, pareciera, don Francisco, que hay mucha tela que cortar, mucha negociación, temas ausentes en temas de reactivación económica que está pidiendo la gente en la agenda, y vendrán ahora las sesiones ordinarias a ver cómo las fracciones pueden complementar esa ausencia de proyectos. Perdón, en cuanto yo a guardo la reactivación esperanza de que saliendo esta semana y la otra de presupuesto y de eurobonos, ahora sí el gobierno convoque una agenda de reactivación económica. Queremos verlos, no los desafío, se los pido. Manden proyectos de reactivación económica, pero mándenlos. Díganos cómo resolver los nudos gordianos del crédito para el emprendedor. Díganos cómo resolver el tema del financiamiento blando para la gente que
la está pasando muy mal en el agro. Díganos cómo reactivar la industria de la construcción que genera tanto encadenamiento y mano de obra. Pero díganlo, manden proyectos en ese sentido. Hacen un tiro al aire mandando un proyecto de condensar el INBU, Ministerio de Vivienda y el BAMBI, que sinceramente da pena. Se lo digo yo como profesional en construcción, da pena lo que viene ahí. O sea, no más tiros al aire, manden proyectos de reactivación económica. La vaquita ya no da más, ya no se le puede ordeñar más, hay que ponerla a producir, hay que engordarla, hay que darle proyectos que generen riqueza. Háganlo. Don Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda alguna, todo un reto por delante, las fracciones legislativas en este consenso de cómo llegar a esos proyectos urgentes que requiere el país. Y pasando la página de presupuesto, que es uno de los más complicados en las historias recientes, porque gran parte precisamente va a pago de deuda, y con el cheque que se le ha dado al gobierno de eurobonos de 3.000 millones, que esperamos sea bien colocado y utilizado para que no nos veamos todos con tasas de interés elevadas. Estaremos atentos de ver cómo su fracción y ustedes, los diputados de la República, van planteando esa agenda y la van aprobando para la mejor calidad de vida de todos los costarricenses, que eso es lo que estamos buscando. Así es, y desde nuestra fracción, que por cierto estamos muy ubicados en que somos la fracción socialdemócrata y que tenemos que hacer lo que dice nuestra máxima, que es buscar el mayor bienestar para el mayor número. Y esa es nuestra lucha y ese va a ser el ADN de todos nuestros proyectos de ley. Muchas gracias por invitarme al programa. Muchísimas gracias, don Francisco, y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado.